¿Nos podría decir por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? Mira, me gustaría primero iniciar felicitando a la Universidad de Guanajuato, felicitando a todos sus grupos, porque cuando una universidad pública, que debe ser una caja de resonancia de todos los problemas nacionales, identifica este tema, que gente como tú, de mercadotecnia, esté metida en estos temas, que haya trabajo científico de investigación, de docencia, de extensión, y haber visto a los alumnos que están formando ustedes de desarrollo regional, que pueden vincular la teoría con la práctica, es algo maravilloso. Entonces, yo me imagino que si una universidad pública, con miembros tan distinguidos, decidieron hacer este foro Guanajuato Diverso, pasado y presente, la población indígena como un tema central, pues creo que no hay nadie en este país que no presuma hoy al menos que el tema por sí mismo es interesante. Pero lo más importante, más que interesante, es que hay muchas cosas por hacer y que esta universidad, este campus, esta inversión de los 3 campus y de los 10 investigadores y casi 70 alumnos que participan aquí, van a poder hacer algo por tener un México mejor. Entonces sí es muy importante por esa sencilla razón. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que juegan estos distintos grupos indígenas en el México actual y por qué? Bueno, la pregunta es muy ampliada y podría tardar una hora, Elisa, pero si tú me preguntas, el papel que juegan hoy es de mexicanos, y de mexicanos que tienen todos los derechos que se ha construido en este país y que hoy, para muchos de ellos, esos derechos aún no han llegado. Es gente que su índice de desarrollo humano es más bajo que el resto de la población. Es gente que no tiene acceso efectivo a los servicios que como Estado estamos obligados, y como esta comunidad de 32 entidades federativas de casi 108 millones de personas, y en Guanajuato un poco más de 70,000 de ellos aún se encuentran segregados. Y no creo que nuestro papel sea el decir, usted es un mexicano de tercera. El reto que tenemos y el papel es que sean mexicanos de primera y que respetemos su cosmovisión, su entorno y la manera de conducirse. ¿Su opinión sobre los grupos indígenas aquí en Guanajuato? No, bueno, nuestra opinión es que son grupos, algunos ya más con mucha madurez, pero muchos otros no. Y nuestra opinión es que requieren del esfuerzo de los guanajuatenses, y por eso que el gobernador Miguel Márquez ha establecido algunos convenios y algunas áreas de política pública muy específicas. La primera de ellas, sin duda, es la creación de la Universidad Intercultural en el norte del estado. El apoyo a otras universidades públicas que también estudian este fenómeno, porque fíjate, Lisa, con grata sorpresa te puedo decir que aquí en Celaya, también la Universidad de Celaya tiene investigadores trabajando en este tema. También la Escuela Nacional de Educación Superior, la UNAM, en León, están estudiando el tema y están estudiando este pasado para entender el presente y poder proyectar el futuro. Entonces, el papel que como gobierno jugamos es el reconocimiento de que somos muy ignorantes en muchas cosas y que ocupamos de la sociedad, de la gente informada, de investigadores y de profesores y sobre todo de alumnos que como tú estás comprometidos con este tema, al menos eso creo, Elisa, para estar aquí sentada, al menos te dijeron, a ver, una cara bonita para que se vea bien en el YouTube y te pusieron a ti, pero yo imagino que estás preocupada por el tema y ojalá que podamos hacer que este papel que juegan hoy sea un papel con buena calidad de vida y que sus hijos tengan las mismas oportunidades en el entorno y en el respeto a la visión que ellos mismos van creándose como comunidad indígena. Claro. ¿Nos podría platicar cuál es su experiencia de trabajo con los grupos indígenas? Bueno, mira, en esta última función que estoy desempeñando, nos incorporamos primero desde el plan de gobierno. El gobernador Márquez recorrió todo el estado, él ya había sido secretario de Desarrollo Social, y él fue el primero que dijo, a ver, hagamos realmente un censo de veras, porque para hacer políticas públicas se ocupa saber quiénes son, dónde están, y cuáles son las masas carenciales, al menos con un estándar mínimo que le llamemos pobreza, en vivienda, alimentación, seguridad social, salud, y bueno, pues me parece que el punto clave es el ingreso, y hoy es un gran reto que tenemos junto con ellos, y con base en eso se planteó un plan de gobierno, lo establecimos, fortalecimos para que se publicara el padrón, fue el primer hecho puntual del gobernador Miguel Márquez, tenemos el padrón de las 26 localidades, está el estudio con toda la coordinación con los ayuntamientos y con la federación para ser reconocidas como tales. Y bueno, tenemos un padrón casi de 70,000 personas en 13 municipios, 96 localidades. Y la segunda experiencia que tuvimos ya una vez publicado el padrón fue un convenio de colaboración con algunos ayuntamientos del Guanajuato y con la federación para invertir. Tenemos una inversión superior este año a los 60 millones de pesos, 1,750 personas beneficiadas en temas de desarrollo humano básico. Muy bien,
considera que la cultura de los distintos grupos indígenas es importante y por qué es importante que la conozcamos? Pues no solamente que la conozcamos, realmente el que sea importante, creo que ya dimos el panorama para decir es muy importante. El problema más bien estriba hoy en que se está perdiendo. No solamente que la conozcamos nosotros, sino que no hemos dado las herramientas adicionales, ni hemos coadyuvado con ellos para que se fortalezcan mucho más. Tú vas a comunidades hoy reconocidas como comunidades indígenas y te encuentras solamente 1 o 2 personas hablando su lengua. La universidad tiene antecedentes históricos, esta universidad, mi universidad, la Universidad de Guanajuato, en gente que recababa de viva voz, así como lo estás haciendo ahorita conmigo, se grababan las opiniones, platícanos cómo era su abuelito, este recordar a través pues, de la propia lengua de los actores primarios. Yo creo que tenemos mucha ignorancia del tema, es obligado que se tenga más y qué bueno que esta universidad, la universidad pública de nuestro estado, sea una pionera en este tema. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los grupos indígenas en México, no nada más en Guanajuato? Bueno, no soy una gente tan autorizada para decirlo porque es un tema que manejo, no domino, pero sí comentarte que el primero es el más desigual, es decir, no somos iguales porque los hemos tratado como desiguales. Y a mí me parece que el principal problema es ese, que a veces por el hecho de decir, es un indígena, el común denominador es que es mexicano. Entonces en ese tenor, en la medida en que lo conozcamos primero como mexicanos y que tenga derechos y deberes como mexicanos, va a ser que tengamos un México mejor. La pobreza, la desigualdad, la falta de desarrollo con nuestra visión como citadinos, quizás ese mecanismo de entender que hay que ayudarles, no que sean igual a nosotros, que podamos tener esas visiones diferentes, me parece un elemento central. Pero ¿de qué forma la sociedad puede cambiar esa relación y conocimiento sobre los grupos indígenas? Bueno, cuando tú hablas esa pregunta es una pregunta que tiene muchas vertientes, porque ahorita yo represento al gobierno. Como gobierno estatal, con los límites que me marca la ley, bueno, pues tenemos que hacer políticas públicas para fortalecer en Guanajuato lo que se tiene que hacer. Los derechos y los deberes son no solamente del gobierno estatal o del gobierno municipal o del gobierno federal, son sin duda de los propios ciudadanos y de los que convivimos con ellos. ¿Tú cuándo has comprado algún producto elaborado por los hermanos indígenas? Un par de veces. ¿Y son productos de ellos o son productos? No, ¿Tú has visto cómo los ellos, hacen? sí. ¿Y por qué los compras, Elisa? Platícame a ti, tú vas a ser la entrevistada ahorita. ¿Por qué los has comprado? Bueno, a mí me gusta, realmente creo que estas personas son las que merecen ser apoyadas, porque utilizan sus manos, su esfuerzo para hacer y recibir de alguna forma un incentivo económico. Bueno, tú estás viendo una cadena de empleo que le puede dar a las personas, haciendo lo que ellos hacen, un producto que te gustó a ti y quizás a muchas niñas de tu edad les puede gustar ese producto y les va a permitir comer y ser felices. El punto es, ¿cuál sería el punto final de la vida de cada persona con la visión de ellos? Quizás el nivel de felicidad tuyo al ver una película puede ser diferente a la visión de ellos viendo un atardecer y ambos igual de felices. Sí. ¿Qué le ha llamado la atención de los movimientos sociales de los grupos indígenas? Bueno, pues lo que más me ha llamado la atención y por eso estamos aquí y por eso le hemos estado echando tanto porras a la Universidad de Guanajuato, es sin duda que qué pena que no lo hayamos visto antes. Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Si ahorita revisáramos el PLADI de esta universidad, este Plan Institucional de Desarrollo, ¿en qué momento pensaron que estudiar los pueblos indígenas en Guanajuato, que es una cantidad, a decir el INEGI, muy pequeña, 15,000 en un universo de 6 millones, les pareció importante para dedicar los esfuerzos y los recursos que pagamos los impuestos, los mexicanos, para sostener esta universidad, a atender este tema? ¿Tú has revisado el PLADI, Elisa? Alguna vez, hace mucho. ¿Tú piensas que hay los elementos suficientes ahí para suponer que iban a dedicarse tantos recursos, 10 investigadores, tantos alumnos a revisar un tema para 15,000 personas que se registran en el INEGI como que hablan indígena en Guanajuato? No, la verdad no pensé que fuera a destinarse. Bueno, para que veas esta gran importancia. Entonces, ese mecanismo que hoy se da, antes no se dio. Y hubo necesidad de la irrupción de un tema militar en México, o pseudomilitar, como lo quieran ver algunos expertos, para que volviera a los ojos de los mexicanos a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿En dónde estaban estas personas? Entonces, qué bueno que se hicieron. Yo creo que ahora debemos utilizar los espacios que tiene este país, que ha creado con este pacto social, que es la Constitución,
pactos civilizados, democráticos y con una vida plena de conducción cívica y civilizada entre todos nosotros. ¿Cuál es el papel que debe tomar el Estado y los gobiernos con los grupos indígenas? Pues el que marca la ley, y ya está muy marcado en la Constitución, está muy marcado en las leyes expresas que se han hecho para eso, y en el caso de Guanajuato, pues tenemos una ley recién aprobada, aquí cuando era diputada presidenta de una celayense distinguida, que ahorita la vas a entrevistar, me imagino, al terminar, doña Elvira Paniagua, y que bueno, pues ellas lograron hacer un consenso junto con otras legisladoras de los diferentes partidos, y fue una ley que se aprobó por unanimidad. Es decir, dijeron ellas, los representantes del pueblo en Guanajuato dijeron, nos importa tanto el tema que haremos una ley expresa para atender los derechos y también las obligaciones de estas comunidades. Muy bien, quisiera agregar algo más que no le hayamos preguntado sobre los grupos indígenas. Pues más que sobre ellos, agradecer mucho la invitación, darnos este espacio con este grupo universitario, y cuanta vez nos inviten, aquí estamos. Y una invitación pública a la Universidad de Guanajuato, a los investigadores, para que colaboren más con la Secretaría de Desarrollo Social, con el gobernador Miguel Márquez Márquez. La idea de esto es tener un gobierno verdaderamente de rostro humano y con un gran sentido social. Y este tema, como otros grupos vulnerables que tenemos, hay tareas pendientes por hacer, y la capacidad de ustedes, esa visión, ese emprendedurismo en el tema nos puede ayudar. Pues muchas gracias, agradecemos su tiempo y nos haya brindado esta entrevista. Muchas gracias, a la orden de ustedes.